Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 6 de julio de 2026. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos noticias sobre el tráfico de crudo por el estrecho de Hormuz. Sube el número de víctimas en Venezuela por los terremotos y profundizamos sobre los efectos económicos en México tras la decisión de Estados Unidos de no renovar el TEMEC. Partamos con un vistazo a Wall Street, donde los futuros de las acciones estadounidenses subían, impulsados por el sector tecnológico. El estratega de Morgan Stanley, Michael Wilson, afirmó que los inversionistas están rotando hacia las grandes empresas de inteligencia artificial y otros segmentos rezagados del mercado, mientras pierde fuerza el rally de las acciones de semiconductores. La navegación por el corredor protegido por Estados Unidos cerca de Omán, en el estrecho de Hormuz, volvió a la normalidad. Esto después de que algunos buques realizaran giros y desvíos inexplicables. En paralelo, la OPEP+ respaldó otro aumento moderado de sus cuotas de producción para el próximo mes. En cuanto a la guerra en Ucrania, Donald Trump se reunirá con Volodymyr Zelensky al margen de la cumbre de la OTAN de esta semana y posteriormente podría mantener un encuentro con Vladimir Putin. Por su parte, Rusia lanzó anoche un ataque masivo contra Ucrania que dejó 11 muertos y 46 heridos. Vamos a América Latina. El número oficial de fallecidos por los 2 terremotos de la semana pasada en Venezuela se acercó a las 3.000 personas. Naciones Unidas y otras organizaciones advirtieron que la cifra final podría superar las 10.000 víctimas. El ministro de Hacienda de Chile, Jorge Quirós, dijo a La Tercera que la economía del país alcanzó un punto de inflexión en junio y se recuperará durante la segunda mitad del año, impulsada por los altos precios del cobre y la mejora de la inversión. En Perú, la presidenta electa Keiko Fujimori nombró al economista Marco Vinelli, quien encabezó la elaboración de su programa de gobierno, como jefe de su equipo de transición. Y como decía al comienzo, vamos a hablar sobre la economía mexicana. Esta construyó buena parte de su éxito reciente sobre una premisa clara: producir en México para vender en Estados Unidos. Así ha sido desde los 90 con el TLCAN o NAFTA, y después con el TEMEC, diseñado durante el primer periodo de Trump. Pero la decisión del presidente de no renovar el TEMEC va a afectar profundamente esa lógica. Tuve la oportunidad de hablar con Mie Dahl, quien cubre tendencias de inversión en América Latina para Bloomberg News y quien escribió una nota al respecto con el periodista Gonzalo Soto. Acá primero nos explica cómo las revisiones anuales del TEMEC cambian las reglas del juego. En realidad, esa decisión de la administración de Trump de pasar a revisiones anuales del TEMEC cambia todo y nada al mismo tiempo, porque en realidad con esa decisión siguen las mismas reglas de comercio que ya están, pero lo que lleva a tener es una incertidumbre de que cada año esas reglas son sujetas a una revisión y eso puede significar un cambio en reglas de contenido regional, en aranceles, en límites de contenido de los Estados Unidos. Entonces, todo eso se pasa a ser como el juego y a una incertidumbre muy prolongada en realidad. Mie, ¿hay estimaciones del daño económico para México por esta decisión de no renovar el TEMEC? Lo que sabemos es que la incertidumbre es muy mala para las inversiones. Entonces se han hecho estudios que nos muestran que en el año pasado la incertidumbre en torno al TEMEC y esa posible revisión anual, eso costó 0.3 puntos puntuales del PIB y eso equivale a unos 5.000 millones de dólares según un informe de Banamex. Entonces, más que todo, eso es un costo de incertidumbre. Lo que pasa y los que nos contaron los inversionistas y empresarios es que van retrasando sus decisiones de negocio. Se manifiesta más que todo en inversiones que no llegan al país y cadenas de suministro que no llegan al país. ¿Y cuáles son los sectores más afectados? Son los sectores de exportación, sectores como agricultura, automotriz, que son sectores muy importantes en México. México es una economía muy basada en las exportaciones. De hecho, 40% del PIB de México viene de exportaciones y eso es mucho más
que Canadá y los Estados Unidos. Canadá un 31%, los Estados Unidos un 11%. Entonces eso tiene potencial de pegar mucho más a México que los otros países. Y eso que de esas exportaciones, el 80% de las exportaciones de México van hacia los Estados Unidos. Entonces, ellos tienen una economía de verdad muy vulnerable a ese tipo de cambios de reglas. Por último, ¿podrá Claudia Sheinbaum compensar estos efectos de alguna forma con políticas internas? La presidenta Claudia Sheinbaum debe de estar muy preocupada por ese cambio porque ella viene de un nivel de inversión muy baja en México. La inversión fija en México cayó más que 3% en marzo comparado con el año pasado y eso significa que llevamos unos 19 meses de contracción de inversión en México. Eso es una preocupación para la presidenta porque ya el nivel de crecimiento económico en México es muy bajo y ella necesita inversión para impulsar ese crecimiento y para sobre todo financiar sus programas sociales, porque esos programas sociales son los que les llevó a una victoria electoral muy contundente y ella ha prometido seguir con esos programas. Y cerramos con noticias del Mundial. Los belgas están indignados luego que la FIFA autorizara al delantero Folarin Balogun a disputar el partido de hoy de Estados Unidos en la Copa del Mundo frente a su país. Levantó su suspensión luego de una apelación personal presentada por Donald Trump. Por su parte, anoche, una Inglaterra reducida a 10 jugadores superó a México, mientras que Noruega sorprendió a Brasil al vencerlo 2-1 con 2 goles del gigante Erling Haaland. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg en español, suscríbase al newsletter 5 Cosas o síganos en redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.